En Radio Usal. En Radio Usal. La penúltima palabra. El programa cultural más ambicioso de la radio universitaria. Todos los martes a las 7 de la tarde. Comienza. Comienza. La penúltima palabra. La penúltima palabra. Hola, hola compañeros. Muy buenas. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien. ¿Qué tal han ido las comidas navideñas? Bien. Saciantes, como siempre, digo yo. Sí. Saciantes, como siempre. ¿Qué tal, Alexander? Bueno, yo muy bien. Me peleé con la mitad de los familiares, pero ya lo hemos conseguido solucionar todo. Bueno, pues me alegro mucho. Es 14 de enero, es el primer programa de este mes y como siempre comenzamos, como no podía ser de otra forma, con las histerias de la historia. Histerias de la historia. Con Sergio Sánchez. Las histerias de la historia, esa sección mensual de la penúltima palabra en la que Sergio nos cuenta los acontecimientos más relevantes de cada mes. Efectivamente, tenemos que empezar, como no puede ser de otra manera, con el día 1 de enero. Y el día 1 de enero en Cuba se celebra, o quizá deberíamos decir, se conmemora el fin de la Revolución Cubana, ¿no? En 1959. O sea que, bueno, una curiosa forma de empezar aquel año. Tenemos que dar un saltito al día 6 de enero. El día 6 de enero, evidentemente, se celebra, especialmente, bueno, aquí en España, el Día de Reyes. Entonces, pues bueno, es esa noche del 5 al 6 en la que los niños, pues bueno, vuelven a sentir la magia. Incluso también los padres vuelven a sentir la magia correr por sus venas, ¿no? Y ahora sí que damos otro salto hasta el próximo día 22, porque el día 22 de enero, pues es un día muy importante para la filosofía. El día 22 de enero nacen Francis Bacon, Pierre Gassendi, Lessing, Gramsci. Nacen pues estos 4 filósofos tan importantes en siglos muy diferentes, ¿no? Pero bueno, que tenemos que mencionar. Probablemente la gente, no sé si conocerá a alguno de estos. Ni la gente ni tus compañeros. No, bueno, pues, tus compañeros sí. No, sí. Algunos compañeros sí, otros que tienen un poquito más de delito no los conocen. ¿Qué le vamos a hacer? Ese mismo día, 22 de enero del 2021, o sea, de hace muy poquito, entró en vigor también el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, que exactamente no sé muy bien para qué ha servido, porque armas nucleares pues sigue habiendo y se siguen fabricando. El día 27 de enero se conmemora el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, pues bueno, aquel terrible episodio, ¿no?, tan sombrío de la historia de la humanidad, que pues no hace falta que expliquemos, porque todo el mundo, esta vez sí, todo el mundo conoce, ¿no? El día 28 de enero es el Día del Docente, pues a nivel internacional, y ese mismo día también se tiene que conmemorar, pues que desde 1887 se comenzó la construcción de la Torre Eiffel en París. Ese edificio que todo el mundo conoce y a que todo el mundo le parece bonito, a mí la verdad que pues no. Me parece que es una torre de la luz grande. Bien, es de estas que hay por el campo. Está bien. Y por último, pues el 30 de enero podemos mencionar que en 1991 falleció otro personaje importante para la filosofía, que es José Ferrater Mora, que es autor de un maravilloso diccionario de términos filosóficos, sin el cual pues los filósofos, si ya entendemos pocas cosas, imagínate qué haríamos sin aquel diccionario de Ferrater Mora. Estas son las cosas que traigo para el mes de enero. El 30 de enero en mi cole celebrábamos el Día de la Paz y la No Violencia, creo que era. Sí, esa, apúntatela bueno, también. Pues esa queda también, esa efeméride queda también apuntada. Pues muchas gracias, Sergio, te dejamos que te vayas, que tienes cosas más importantes que hacer durante esta entrevista. Vamos a tener una conexión muy especial, así que vamos a por ella. El desván de Alberto. Con Alberto Cabezas. Es la primera vez que lo escuchan en la penúltima palabra, pero lleva años, bueno, casi un año, detrás de los micrófonos. Bienvenido, Alberto Cabezas. Buenas tardes a nuestros queridísimos oyentes y a vosotros, Alexander y Andrés. Hoy quería poner sobre la mesa un tema que considero bastante actual. Un tema del que hemos escuchado hablar a políticos, asociaciones y también programas de entretenimiento. Se trata de la inclusión. Para hablar de esto quería traer a una persona que ha estado trabajando durante varios meses en una organización deportiva que buscaba eso precisamente, favorecer la inclusión. Es una persona muy especial que me hacía mucha ilusión traer a nuestro programa. Es Gonzalo Cabezas. Contacta con nosotros desde Panamá.
Bienvenido, Gonzalo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Para empezar, antes de entrar en materia, me gustaría que nos hablaras un poco sobre ti y tu relación con este mundillo. ¿Cómo inició tu interés en este tema? ¿Es relativamente reciente o se remonta a varios años atrás? Pues mira, pensando, yo creo que desde bien joven siempre he estado como inclinado hacia el tema de la justicia social, más que solo la inclusión, pero como la justicia social, como el tratar de entender cómo puede haber tantas diferencias en la sociedad y cómo hacemos que esas diferencias se hagan cada vez más pequeñas en lugar de hacerse cada vez más grandes. Así que por eso ese es como mi principio. Y en ese momento, ya cuando eras muy joven, ¿tomaste partido en todo esto? ¿Intentaste hacer algo o decidiste esperar más adelante? Bueno, yo creo que toda la vida he estado haciendo cosas. Estaba en una asociación juvenil, por ejemplo, donde trabajábamos y parte del trabajo que hacíamos tenía un componente social. Entonces, por ejemplo, hacíamos visitas a centros de personas con discapacidad para, bueno, pues para dinamizar a veces los espacios esos que eran un poquito como, estaban como muy excluidos ellos y muy aislados dentro de esos espacios. Entonces, el llevar una actividad pensábamos siempre o lo hacíamos con el objetivo de que ellos tuvieran, pues eso, una parte de contacto con la sociedad diferente, que fuera más ameno, pues eso, cambiarles un poquito el día. Sí, tiene buena pinta y seguro que empleaste tus buenos años allí. Bueno, ahora ya que conocemos un poco tus inicios, para sumergirnos en la cuestión principal de la entrevista, me gustaría que nos explicaras un poco la diferencia de dos conceptos que bajo mi juicio se confunden mucho y no tenemos muy claro qué quieren decir. Se trata de la inclusión e integración. ¿Qué significan realmente estas palabras? ¿Dónde está la diferencia? Muy bien. Mira, voy a abordar esos dos conceptos y voy a incluir dos más. Porque realmente cuando vemos la evolución de lo que es la sociedad, cuando miramos a la inclusión, hay que verlo desde el principio, que es la exclusión. Hablamos entonces de exclusión, segregación, integración e inclusión, por orden cronológico. Entonces, el primero es el más antiguo. La exclusión es lo que hacía la sociedad con las personas que son diferentes o eran diferentes. Directamente las apartaba, entonces no les dejaba entrar dentro de los espacios más comunes. Y, por ejemplo, eso se puede ver si miramos el tema de la discapacidad, en cómo las personas que tenían discapacidad hace muchos años, o quizás no tanto, a lo mejor 50 solo, no tenían acceso a los sistemas educativos, para nada, porque estaban dentro de sus casas y de sus casas no salían. Entonces ese fue como el primer estado. El segundo paso de esta evolución es la segregación. La segregación lo que hace es como la sociedad crea un sistema paralelo. Tenemos la escuela formal, vamos a crear una escuela donde vayan las personas con discapacidad y ya. Y son dos instituciones diferentes y ninguno de los grupos se va a mezclar. El tercer paso, hablamos entonces de integración, que es el primero que me preguntabas. El enfoque de la integración tiene una mirada sobre la persona que es diferente en su déficit, qué es lo que le falta a esa persona. Entonces ellos dibujan una línea y dicen, esta es la norma, entonces todo lo que no entre dentro de esta norma está en este grupo y lo vamos a tratar como aparte. Y de hecho busca eso, busca la diferencia en las personas, en vez de buscar como la potencialidad o que tienen de qué puede aportar cada persona y nos ve a todos como iguales. Y finalmente llegamos a la inclusión, que la inclusión lo que es una mirada hacia el desmontar las barreras. Se parte desde el concepto de que todos tenemos habilidades diferentes. Entonces, ¿cuáles son las habilidades que cada uno puede aportar dentro del espacio común donde vivimos, de la sociedad? Entonces, con esa mirada, lo que se hacen es tratar de desmontar esas barreras que hacen que las personas no puedan acceder a los espacios comunes. Como bien, por ejemplo, un ejemplo muy claro es
cuando vas andando por la calle, las aceras, el escalón ese, eso debería ser un espacio para que cualquier persona pueda moverse de manera independiente. Sin embargo, si te pones en el rol de una persona que va en silla de ruedas, independientemente puede que le resulte muy difícil subir ese escalón. O imagínate que el suelo de la acera tiene baldosas que están rotas, puede ser muy difícil de manejar para una persona, por ejemplo, que vaya con un andador, para una, pues eso, que tenga una condición que le impida moverse de la misma manera de los que no tenemos. Entonces, un poco, la inclusión lo que trata es de eso, de desmontar esas barreras. Ese sería un poco como el resumen. Entonces, diferenciando inclusión e integración, integrar es que tú metes a la fuerza a la gente dentro de un sistema, y la inclusión lo que hace es el sistema, vamos a abrirlo para que todos puedan moverse de manera independiente. Eso es lo que queremos, que las personas sean independientes en vez de nosotros forzar la entrada de las personas por un sitio determinado. Espero que haya quedado claro. Sí, nos ha venido muy bien, de hecho, que explicaras los dos conceptos anteriores en orden cronológico. Y hilando un poco con esto último que acabas de dar, algunos ejemplos, creo que a día de hoy, sin mala intención e inconscientemente, muchas veces, la sociedad o los individuos podemos discriminar, pero sin darnos mucha cuenta. ¿Podrías enumerar ejemplos otra vez de más visible a menos visible? Ahí donde, digamos, pues no habíamos parado a pensar en esto. Bien, pues mira, un ejemplo, porque esas cosas suceden, yo creo que a veces es como vivimos en una sociedad muy individualista, donde hay mucha presión para estar consiguiendo cosas a nivel personal, quitando un poco la importancia de lo que es la comunidad y de los espacios comunitarios. Entonces, de manera inevitable, vamos a estar continuamente buscando conseguir nuestras metas. ¿Eso qué es lo que nos hace? Nos hace perder un poco la perspectiva de que somos parte de una sociedad y de un grupo, que por lo tanto, siendo parte de ese grupo, vamos a avanzar también. No vamos a avanzar, avanzamos de manera individual, pero avanzamos también como un colectivo. Entonces, el pararnos y empatizar, el tratar de ponernos en los zapatos del otro, nos va a hacer entender, por ejemplo, cuáles son esas barreras, o más que nada, cuáles son las necesidades que las personas tienen y que pueden necesitar de nuestra colaboración en un momento determinado. Como decía, el objetivo de la inclusión es que las personas seamos independientes y nos movamos como queramos con los objetivos de cada uno, porque los objetivos de cada uno van a ser diferentes. Entonces, si nosotros no somos capaces de pararnos y preguntarle a una persona qué necesita, vamos directamente a asumir eso. Ese es el conflicto que veo con el tema de la inclusión. Asumimos lo que la otra persona puede hacer y por lo tanto le damos una solución. Ayer o antes de ayer veía un vídeo en YouTube de un anuncio, una chica con síndrome de Down que dice: tú asumes que yo no puedo tomar alcohol, tú asumes que yo no puedo salir de fiesta, tú asumes que yo no puedo rendir a nivel deportivo, tú asumes que yo no puedo tener pareja, tú asumes que yo no puedo vivir de manera independiente. Y después de esas frases aparecía siempre una figura que no tenía síndrome de Down y le servía una bebida sin alcohol, le decían: tú no puedes entrar en este bar, le decía: tú no puedes tener pareja, sus padres le metían a vivir en su casa, no les dejaban un poco explayarse y vivir su vida. Entonces veo que un poco la limitante que tenemos es eso, es continuamente que asumimos qué es lo que la otra persona necesita y directamente resolvemos, cuando no sabemos si la persona realmente quiere eso que le vamos a dar. Entonces, bueno, ese sería un poco las barreras que yo veo, el poder pararnos y darle la voz al otro, el preguntar, el observar y después preguntar, podría ser un poco la solución hacia eso. Barreras, por ejemplo, mucho más claras a nivel arquitectónico, vemos que hay un montón de ejemplos y podemos, por ejemplo, tomar los servicios. Los servicios públicos están los servicios de hombres y de mujeres y a veces te encuentras uno adaptado. Entonces, porque no hay servicios adaptados y ya, femeninos, masculinos, si quieres, pero tú haces
unos servicios y cualquier persona puede entrar, independientemente de que vaya en silla de ruedas, de que sea ancho, más estrecho, de que pueda abrir la puerta fácilmente o no lo pueda abrir. La arquitectura está diseñada un poco de manera exclusiva. El tema, por ejemplo, otro ejemplo muy claro son los documentos. Muchos de los documentos no están adaptados para una lectura fácil. La lectura fácil es algo que es como una adaptación que se hace para las personas con discapacidad, para que ellos puedan de manera independiente leerse el documento. Entonces, eso que no es mucho, no se está haciendo y simplemente requiere un poco de tiempo. Ahora con la inteligencia artificial se podría adaptar y utilizar ese tipo de herramientas para adaptar una cantidad de documentos a todos y no se está haciendo. Entonces, bueno, hay barreras personales y hay barreras estructurales que hay que trabajar. Esos podrían ser uno de los ejemplos que pienso ahora que, que responden a la pregunta que me decías. Sí, está bastante bien. De hecho, nos ha quedado bastante claro el hecho de que la inclusión es dar independencia a los otros, ayudarles en lo que necesiten, que nos pidan o nosotros le preguntemos, pero sin caer en ese paternalismo de asumir que no pueden hacer. Bien, ahora hilando un poco con el principio de la entrevista, que eran tus experiencias personales. Estuviste trabajando durante un tiempo para una organización deportiva llamada Olimpiadas Especiales. ¿Cuál es la trayectoria de la asociación y concretamente qué hacías tú en ella? ¿Cuál era tu función? Bien, pues mira, la Organización de Olimpiadas Especiales nace en Estados Unidos y la funda Eunice Kennedy, que era hermana de JFK, y ella decide en una granja que tenía en Maryland, cerca de Washington, reunir a unas personas con discapacidad intelectual para llevar a cabo actividades deportivas, ya que ve que hay una carencia de espacios donde ellos puedan practicar deporte y divertirse de manera accesible y libre. Entonces empieza a partir de ahí en 1968 y la organización va creciendo. Crece tanto que ahora tiene presencia a nivel mundial. Se organiza en 7 regiones, cubre todo el mundo y tiene el objetivo principal es darle oportunidades de entrenamiento y de competición a personas con discapacidad intelectual. Ese es su objetivo. Si tú además tienes una discapacidad física, también puedes participar, pero lo importante es que tengas un diagnóstico de discapacidad intelectual. Se les da, como decía, oportunidades a nivel deportivo, pero también a los jóvenes se les dan oportunidades del desarrollo de habilidades sociales y de liderazgo, se les dice, que es un poco habilidades para la vida independiente. Entonces, eso es el trabajo que se realiza con jóvenes. Con niños muy pequeños, con primera infancia, se crean programas de estimulación temprana para que bien en la escuela tengan su parte de estimulación, pero también en la casa puedan tener ese espacio. Se hace de manera comunitaria, entonces también lo que se trata de crear es ese espacio de comunidad donde tú llegas y ves a otras personas iguales a ti, características, con características similares, y también es un espacio abierto a personas sin discapacidad intelectual. Entonces se está creando como ese espacio de interacción, niños y niñas con y sin discapacidad que están jugando juntos. Son evidentemente actividades físicas que tienen un componente competitivo, pero la competición no es el único objetivo. Entonces, eso es lo que se hace en primera infancia, decía en juventud, el tema de liderazgo, además de competición, y luego se trabaja con familias para el tema de dar formación, que es la discapacidad intelectual, hablar de las posibilidades que tienen, recursos, dar formación específica, pues por ejemplo, como que es el autismo, cómo se tiene que trabajar con niños que tienen el autismo, cómo es el síndrome de Down, cuáles son las características físicas, las perspectivas, cuáles son las oportunidades que pueden tener, y se trata de crear también redes sociales dentro de los diferentes programas. Mi trabajo, yo era gerente de desarrollo de programas en la oficina regional de Latinoamérica. Entonces yo veía desde México hasta Argentina, todos los países, bueno, 20 países de la región, veía el desarrollo de esas iniciativas de primera infancia, de juventud y de familia. Entonces hacíamos, pues eso, depende del país y depende de la capacidad de cada oficina de país, pues trabajábamos
en sus fortalezas y en cómo hacer un desarrollo de la organización para llegar a más personas. Además de eso, la organización tiene juegos a nivel nacional, juegos a nivel regional y juegos a nivel mundial. El año pasado, en verano, se hicieron unos Juegos Mundiales en Berlín y asistieron, creo, 20.000 personas. Este año se realizaron en Paraguay y asistieron, creo, 5.000 personas de toda la región de Latinoamérica. Se invitó también a España y a Alemania. Y bueno, se realiza ese tipo de entrenamiento de manera continua y competición. Entonces tienen también como un espacio social de encuentro, pero no son solo personas con discapacidad intelectual. Como decía, también hay personas sin discapacidad que están, pues eso, disfrutando del deporte de otra manera, jugando con otro tipo de valores, creando lazos sociales. Eso es un poquito lo que es la organización. Y por último, Alberto, y para terminar, ¿cuál crees que es todavía nuestra tarea pendiente como sociedad con todas estas personas? Y también, ¿qué crees que es en lo que más hemos avanzado como sociedad en los últimos años? Por poner lo que aún nos falta y lo que ya hemos conseguido, para ponernos un poquito en contexto. Bueno, nos falta, como decía, mucho, por ejemplo, barreras a nivel personal, el poder de construir ver a la otra persona y asumir lo que necesita, poder pararnos, tener una vida un poco más tranquila y quizás un poco más abierta al concepto de la comunidad y cómo somos miembros de una comunidad, no solo individuos dentro de una sociedad. Y que además es una sociedad que está como dividida y fraccionada. Somos todos parte del mismo grupo, entonces ¿cómo podemos colaborar? Creo que nos falta eso un poco a nivel institucional y a nivel de organización social. Falta de construir la arquitectura, falta repensar la educación, los valores que queremos conseguir. Hablamos de que somos una sociedad cada vez más avanzada, pero cada vez parece que estamos como más divididos y más seccionados, y un grupo tiene el poder y rechaza todo lo demás. Nos falta un poco, yo creo, crear una sociedad con valores más humanistas y más donde se valore ese conjunto y donde todos tengamos oportunidades de crecer. Y que se ha avanzado mucho. Pensemos, como decía, que estábamos en un planteamiento de exclusión donde se rechazaba, y ahora estamos abriendo y estamos tratando de desmontar esas barreras para que todas las personas puedan acceder de manera independiente. Estamos dándole propiedad a esas personas sobre su propia vida, independencia. Hay una palabra en inglés que es como la capacidad de ellos de decidir, el ser agentes de su vida. La sociedad empieza a ver eso en las personas con discapacidad, cuando antes no lo había. Eso se nota, por ejemplo, en el lenguaje, en cosas muy sencillas como que la palabra de retrasado mental, no se utiliza. Es una palabra que está totalmente anquilosada en el pasado. Entonces, que hayamos ido superando esas barreras es muy importante. Entonces, hay mucho por hacer, pero también se ha avanzado mucho. Cuanto menos interesante tu reflexión final. Muchas gracias por regalarnos estos minutos de tu tiempo y seguro que el público lo agradece también. Un gusto haber estado con vosotros, gracias por la invitación y nada, mucha suerte con el programa. I stumble down to the stomach of the town, where the widow takes memories to slowly drown. With her hand to the sky and a mist in her eyes, she said, don't you cry for the lost, smile for the living. Get what you need and give what you're given. Your life's for the living, so live it, or you're better off dead.
thought I trudged down the highway. Someday someone must be going my way home. Till then I'll make my bed from a disused car, with a mattress of leaves and a blanket of stars, and I'll stitch the words into my heart with a needle and thread. Don't you cry for the lost, smile for the living. Get what you need and give what you're giving. Yeah, life's for the living, so live it or you're better off dead. So don't cry for the lost, smile for the living. Get what you need and give what you're giving. Life's for the living. Sí, sí, estás escuchando La Penúltima Palabra. Y menos mal, podrías estar haciendo cualquier otra cosa. Soledad, soledad del río, soledad, tu brazo oscuro buscando los míos, soledad, soledad de la... Soledad, carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Soledad como aislamiento, retiro, abandono, desamparo, destierro. La soledad es un fenómeno creciente en nuestras sociedades y cuenta con causas variadas y diversas. Soledad, Según informes del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, esta afecta en España al 20% de la población y el 70% afirma a sentirla o haberla sentido en alguna ocasión. La soledad no deseada afecta a personas mayores, como tendemos a pensar, sí. Sin embargo, las estadísticas apuntan a los jóvenes como el grupo que más soledad no deseada padece. Más de 14 puntos por encima de la media. ¿Cuáles son las causas de la soledad? ¿Cómo es que nos sentimos tan solos en una sociedad tan comunicada? ¿Son verdaderamente sociales las redes sociales, cuando la generación que más las ha usado en etapas críticas de su vida es la que más sola se siente? Hoy, en La Penúltima Palabra, la soledad. La tertulia de La Penúltima Palabra. Aquí, en Radio Usal. Tengo a mucha gente maravillosa en el estudio, pero voy a empezar con mi querido Bruno Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bruno Sánchez viene a hablar de la soledad desde un lugar privilegiado, desde el que no podemos hablar ninguno de nosotros. Pero, antes que nada, Bruno Sánchez me ha pedido esta canción cuando le he dicho que íbamos a hablar de la soledad. ¿Por qué? Porque es una canción que habla de una persona que, una vez estando sola, busca consuelo tanto en su propia mente como en la religión, con lo cual que yo creo que es uno de los, o sea, que la religión es uno de los grandes límites y ayudas ante la soledad a mucha gente. Bueno, Bruno viene a hablar de la soledad desde la discapacidad. ¿Cómo se vive la soledad desde la discapacidad? Pues se vive de una manera bastante compleja. De por sí ya la gente se siente muy sola, pero en este campo es todavía peor, porque claro, tú cuando estás en este proceso de o sea, cuando eres discapacitado, al no poder moverte, como es mi caso, que es físico, o no moverte tanto, al final terminas siendo una persona que se mete tanto en sí misma que no es capaz de relacionarse tanto con los demás, es capaz de analizarlos y sobre todo los sentimientos, que curiosamente es lo más abstracto, y eso lo terminas desarrollándolo gracias a esto, que luego sin embargo es contradictorio con otra cosa, que es que luego ciertos juegos o ciertas bromas no las pillas. Sin embargo, eres capaz de analizar los sentimientos, que es lo más complejo, pero así se vive, y que además, claro, te está autodestruyendo constantemente, estás autodestruyendo constantemente cuando estás así, al menos al principio, y más en mi edad. ¿Qué papel ha tenido la soledad en tu vida? ¿Cómo determina la soledad el carácter de una persona con discapacidad?
Pues voy a empezar por la segunda pregunta, que yo creo que es la que puedo responder más claramente. Pues como he adelantado anteriormente, yo creo que te vuelve una persona no huraña, sino quizás más seca, más imbuida en ti mismo y con bastantes miedos en todos los sentidos, tanto en mi caso como puede ser a caerme, como a que alguien me rechace. Porque tú maduras a tu manera y el resto de personas, y maduras quizás más en ciertos aspectos que el resto no, con lo cual te ven como el raro, como el diferente. ¿Y cómo es vivir todo esto que nos cuentas en una etapa como la adolescencia? Bueno, adolescencia, casi adultez, gracias a Dios. Es bastante complejo porque la mayoría de los problemas de un adolescente, como pueden ser el autoconcepto, la propia sexualidad, se multiplican por 1000, porque tú, al pensar que eres distinto al resto, te ves como una... Vamos, no me gusta usar esta palabra, pero es que es así. Te ves como una basura que el resto de la gente, pues... se cree que no puedes hacer ciertas cosas, que no vales para esto, o que si se te pone encima te vas a matar, o sea, te vas a romper la espalda y por Dios, no me acerco a él. Entonces, claro, es como, son barreras al fin y al cabo, o sea, por mucho que digan que la discapacidad no tiene sus barreras, claro, es que lo estamos superando, el discurso este es súper guay, en realidad hay una barrera que es real. Pues vamos a seguir hablando de todas esas barreras y del tema de hoy, que es la soledad. En la mesa está África Ortiz. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Encantados de tenerte. También está Rosa Corchete. Muy buenas, Andrés. Sigue Sergio Sánchez. Hola. De ti no me separo. No. Y también está Fabián, que es alguien que me ha pedido esta canción cuando le he dicho que íbamos a hablar de la soledad. ¿Qué significa esta canción? ¿De qué habla? Bueno, pues primero que todo, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, pesado. Oye, yo digo buenas tardes y buenos días hasta de noche. O sea, a mí no me corrijas porque yo me equivoco siempre. Venga. Al final esta canción habla, entre muchas otras cosas, de depresión y soledad y el cómo están... También habla de problemas como los TCA y así, pero el cómo están tan interrelacionadas la depresión y la soledad. ¿En qué momentos de nuestra vida nos sentimos solos? Pues no sé. Yo en mi caso pienso que nos sentimos más solos o somos más conscientes de la soledad en la que estamos inmersos cuando más necesitamos la ayuda de otros. A lo mejor en el día a día, si no necesitamos la ayuda de nadie, pues vas pasando un día, va pasando otro día, va pasando otro día y tú no te das cuenta de que a lo mejor estás solo. Pero en el momento en el que a lo mejor te gustaría poder hablar con alguien, te gustaría poder contarle algo a alguien, es cuando dices, ostras, verdaderamente, ¿a quién tengo? ¿No? Al final nos sentimos solos cuando no queremos estarlo. Claro, es la soledad involuntaria de la que creo que vamos a también a hablar en esta tertulia de hoy, ¿no? Sí, Rosa. Y un poco enlazando con lo que Bruno nos ha contado, yo creo que sí, en la etapa de la vida, un momento en el que se siente más dura la soledad es en la adolescencia. Quiero decir, como es un momento de definición, de conformación de sí mismo, es cuando resulta más dolorosa. Quiero decir, el problema, y me permites, Bruno, ¿verdad? Sí. El problema no es tanto que estés solo como que uno se sienta solo, sin compañía. Entonces, eso te obliga a determinadas cosas tales como a gustarte y hacer cosas que en realidad no te gustan. Y es, por ejemplo, hablo por ejemplo de la gente a la que no le gusta beber y bebe, porque si no bebe no se siente aceptado y se siente excluido del grupo. Pero no sé si el problema es tanto estar solo como sentirse solo. Bruno, ¿qué me dices?
puede ser sentirse solo, pero claro, al sentirte solo muchas veces tú buscas que te dejen solo. Es como que te has acostumbrado a ese sentimiento. Entonces puede haber gente que quiere sacarte de ahí, pero es un sentimiento que te has acostumbrado de tal manera que ya lo rechazas el hecho de la comunidad. Entonces puede ser, pero también yo añadiría la soledad en la niñez, que siempre hablamos de la soledad en la adolescencia, pero un niño también se siente muy solo. Los niños se pueden sentir muy solos y creo que cada vez más, ahora que, bueno, creo que los esquemas familiares están cambiando, a veces los padres ya trabajan ambos y a veces, pues por ejemplo, los padres apuntan a sus hijos a tropecientas mil actividades que a lo mejor los niños no quieren hacer. Y los niños se acaban sintiendo solos muchas veces, no reciben a lo mejor toda la atención que merece un niño, porque un niño merece mucha atención. Y ahí hablamos de soledad, hablamos de abandono, hablamos de incomprensión, nos sentimos solos y nos sentimos abandonados, pero también cuando no tenemos a nadie que nos entienda y con quien podamos compartir nuestras inquietudes. ¿Qué reflexiones sobre la soledad le han venido a la cabeza de África? Pues yo lo primero que pensé al leer esta primera pregunta fue que sí que solemos pensar que hay dos etapas de la vida que son en las que más solos nos sentimos, que es la adolescencia, como ha dicho Rosa, y la vejez, que es cuando ya nos quedamos solos porque vamos perdiendo gente. Pero como ha dicho Bruno muy bien, también en la infancia nos sentimos bastante solos, sobre todo hoy en día. Y lo que quería decir es que hay que tener cuidado con asociar la soledad solo a una especie de... a una generación. Sí, a una generación o a una etapa, porque realmente te puedes sentir solo en cualquier momento y no te libra de la soledad ni ser rico, ni tener familia, ni tener gente a tu alrededor, ni estar en instituto, ni tener un grupo de trabajo con el que te llevas muy bien, ni absolutamente nada realmente. Es que, de hecho, volviendo a lo que comentaba Rosa, yo creo que el mayor problema de la soledad es cuando sí que tienes gente alrededor y aún así te sientes solo, porque muchas veces incluso cuando tú mismo lo analizas de un punto de vista racional de ¿pero por qué me siento así si tengo este grupo de amigos, tengo esta familia que sí que me puede apoyar, al final te pesa más mentalmente el decir tengo todo esto y aún así me siento solo. Y te sientes mal por pensar eso, porque dices, pero si es que tengo todo lo que necesito en la vida y aún así no me conformo. A veces te culpas a ti mismo por... Y bueno, y son cosas yo creo que inexplicables a veces, ¿no? Que aún así, aún teniendo todas esas vías, unos buenos amigos, una buena familia, pues te sientas solo. Son cosas ciertamente inexplicables. Y creo que es una cosa que se va acrecentando. Rosa, no sé si quieres intervenir. Sí, enlazando un poco con lo que acaba de decir Fabián, la soledad más dura es aquella que tienes cuando estás inmensamente rodeado de gente. Entonces, a propósito, hay muchas reflexiones, por ejemplo, Rousseau, sobre la soledad en la ciudad frente a la soledad en el campo. Por ejemplo, una canción que a lo mejor luego se nos va a poner de Jorge Drexler, en la que habla exactamente de esto mismo. Porque la soledad cuando estás rodeado de gente la vives como un fracaso. El problema eres tú y el único responsable eres tú, puesto que tienes tantas opciones y sin embargo no las compartes. Nos vayamos conociendo. Aquí estoy, te traigo mis cicatrices. Palabras sobre papel pentagramado. Fabián baila con la cabeza y cualquiera de nosotros al escuchar a Jorge Drexler. Hay un tema que ha sacado Bruno que me parece muy interesante sobre esa soledad de la niñez. Quizá me lo llevo más a la adolescencia yo, pero es que hay una generación que ha crecido con redes sociales, que es la que más interacciones sociales tiene a lo largo del día y ha tenido durante su niñez, y que sin embargo, como nos ha dicho Sergio en la introducción, es la que más soledad no deseada padece. ¿Cómo es posible que estando tan interconectados nos sintamos tan solos? Bueno, yo pienso que es porque las redes sociales no son verdaderamente sociales. O sea, hay un montón de elementos de la relación social, personal, que no se tienen en cuenta en ese tipo de relaciones sociales, ¿no? Y yo veía hace poco un dato de una psicóloga que no sé dónde la escuché, quizá en una de estas charlas que patrocina BBVA, etcétera, que charlaba sobre que en el 2010 aproximadamente, cuando se fabricaron los primeros teléfonos móviles
que tenían cámara frontal, es decir, con los que te podías hacer selfies, crecieron las depresiones en un... pues no sé cuál fue el dato. Quizás se multiplicaron en un 150% en un plazo de 5 años. O sea, fue un incremento bestial. Claro, la cuestión es que esa cámara frontal ya implica una cosa muy, muy diferente. Con la cámara del móvil, la cámara trasera, tú captas el mundo externo. Tal y como lo ves tú. Tal y como lo ves tú, Más o tal y menos. como lo ve el móvil, porque además Sí, ya sí, sabemos sí, que sí. los móviles nunca hacen las fotos tan bien como nos gustaría. Sí, bueno. Pero con la cámara frontal te captas a ti mismo. Ujú. A ti mismo, bueno, si hay alguien detrás de ti también. Es solipsista. O sea, es un elemento de soledad pura y dura, el captarte a ti mismo. Y claro, esas personas se dieron cuenta al usar esa cámara frontal, quizás, no sé si de lo solo que estaban, pero se preocuparon mucho más por sí mismos solamente. Y eso pues les llevó quizá a tener problemas, ¿no?, posteriores. Entonces, las redes sociales, el culto del yo, a veces tiene este segundo efecto, que es que sí, puedes cultivarte mucho a ti mismo, pero no te cultives solo a ti mismo, porque a veces puede que te salga el tiro por la culata. O no te cultives a ti mismo solo. Exacto. ¿Qué nos puede decir Rosa sobre este fenómeno de las redes sociales? A ver. Completamente de acuerdo contigo. Las redes sociales sirven para conectarte, no para relacionarte. Y la soledad es un problema de relación. Entonces, en la actualidad, muchos jóvenes, mucha gente, bueno, de todas las edades independientemente, piensa en realidad que las redes sociales son un medio de suplir las relaciones humanas. Y no es cierto. No es cierto. Entonces, sí se da esa paradoja. Es que al final en las redes sociales hay competición, hay métricas, hay falsas recompensas, y los sentimientos que acompañan a esa adicción, a esa competición por nuestra atención, es la ansiedad, es la inquietud, es la dependencia. Y esas no son las emociones que curan la soledad. No son esas emociones las que curan la soledad, son otras muy distintas. Incluso yo añadiría el campo físico. Quiero decir, tú desde las redes sociales no puedes sentir a la otra persona, no puedes verla como tal delante de ti, no puedes tocarla, no puedes sentir sus caricias, que yo creo que también es algo que a nuestra generación le pasa bastante, que por eso yo creo que se añade tanto el tema, somos gente con muchas inquietudes sexuales. ¿Por qué? Porque por las redes sociales no nos podemos tocar, y por eso buscamos tanto, porque el tacto es importante, porque te hace sentir que estás conectado con la otra persona, que eres como otro ser humano, como la otra persona. ¿En qué momentos de nuestras vidas nos pesa más la soledad? África, Fabián. Pues yo diría que cuando se supone que tienes o estás más acompañado y no eres capaz de realmente sentir que lo estás. O sea, por ejemplo, pues eso, en la adolescencia o en un momento en el que, ¿cómo decirlo? Tienes problemas especialmente Sí, sí. acuciantes, Sí. Ante los que te ves incapaz de actuar, a lo Sí, mejor. sí, por supuesto. Y también yo, por ejemplo, me sentí sola cuando después del confinamiento empecé a estudiar online y de repente no tenía absolutamente a nadie ahí. O sea, estaba completamente sola. No podía quedar tanto con mis amigos por todas las restricciones y por todo eso. Tampoco veía tanto a mi familia porque ellos estaban trabajando o estudiando. Y yo diría que ahí dije, jolín, es que realmente tengo a mi familia, tengo a mis amigos, pero no puedo alcanzarles, o sea, no estoy con ellos, no suplen esa necesidad de estar con alguien y me siento sola. Esta soledad, buscaré mis razones para un día olvidar. Yo creo que la soledad pesa, o sea, no hay una etapa en la que pese más, siempre pesa igual, porque es un sentimiento al que incluso aunque te puedas lograr acostumbrar, porque te acostumbras a estar solo, si lo consigues superar y vuelves en otra etapa a estar solo, pesa igual o más que la primera vez. Nunca es verdad que pues en etapas como la niñez o la adolescencia, que son momentos en los que socialmente necesitas de estar con otra gente, puede sentirse peor, pero pesa igual siempre.
Es que la soledad también nos enseña qué pensamos realmente de nosotros mismos. Y eso es muy malo. No, pero es terrible. Es que la soledad no casa bien con tener problemas de autoestima, con no quererse demasiado y demás. Y de hecho hay una soledad que yo creo que puede incluso ser peor todavía, que es que la soledad puede ser peor si eres gilipollas, porque tienes que pasar mucho tiempo contigo mismo y pesa más si no te aguantas ni a ti mismo, ¿no? Entonces, es cierto, a ver, es una broma, y bromas aparte, es eso que os digo, ¿no? Que al final la soledad hace que tengas que pasar demasiado tiempo con una persona con la que no siempre estás de acuerdo, que sabes cuáles son sus contradicciones, que sabes cuáles son sus puntos débiles. Eso es complicado de llevarlo. Sí, por supuesto. Yo creo que ha salido el tema, ¿no? El tema de la pandemia, que creo que es un punto de inflexión en todo este elemento de la soledad y efectivamente, como decía, África, ¿no? O sea, al final, en el momento en el que te confinan, tú piensas que, bueno, que esto va para 10 días, va para 15 días, dices, bueno, pues esto lo paso yo todo... Bueno, a lo mejor me cuesta un poquito, pero no tanto. Pero claro, cuando es un mes y medio, te cuesta un poco más. Y yo recuerdo que me enfadé mucho con las autoridades cuando les dijeron que nos teníamos que quedar en casa, porque yo, por primera vez en mi vida en el instituto, había conseguido hacer un grupo de amigos pues con los que de verdad me sentía a gusto. Yo en el colegio, pues no, la verdad es que no me sentía... Qué inoportunos, macho. Sí, fue muy inoportuno, ¿no? En el colegio tenía muchísimas personas también a las que yo quería mucho, pero fue en el instituto en el primer sitio en el que fue algo como más general, ¿no? Y dije, joder, un grupo de personas con las que yo me siento a gusto. Bueno, Alexander estaba en ese grupo, por ejemplo, nuestro querido Alexander Alegría, ¿no? Y yo me enfadé muchísimo, claro. Y yo, que siempre he sido una persona muy casera, digo, bueno, esto no me va a costar a mí mucho de estar en casa tanto tiempo, pero pasado el mes tenía una necesidad, pero que jamás he sentido una necesidad igual, de nada, de salir a la calle, aunque fuese solo a ver a otra persona que no fuese mi familia. No porque no los aguante, que los soporto perfectísimamente, sino porque necesitaba hablar con más personas, ¿no? Entonces creo que es una necesidad humana, y quien diga que estar solo toda la vida es posible, por lo menos estando a gusto, tendrá que pensar que a lo mejor en su infancia también ha dependido de otras personas y la soledad en ese momento ya no fue posible. Creo que es una necesidad humana relacionarse con los demás. Sí. ¿Qué pensáis vosotros? Bruno, por ejemplo, ¿crees que la compañía, en contraste con la soledad, es una necesidad humana? Sí, yo creo que sí, que es una gran necesidad, porque necesitas poder expandirte, poder hablar, poder comunicarte con alguien más, porque al final, de tanto estar en tu cabeza o con las mismas personas que son tu familia, que se supone que te conocen y tal, al final terminas diciendo, me tiro por la ventana que yo no me aguanto más. Entonces yo creo que tiene que haber ese punto de conexión con otros, de discutir. Es que el hecho de discutir, que siempre lo vemos como algo malo, hasta discutir tiene un punto divertido, porque dices, bueno, pues me voy por lo menos tengo la emoción de que me he encabronado, pero bueno, me he encabronado, ya siento algo distinto, que no es qué asco me tengo. Es como decir, tengo asco a los demás, por lo menos ya cambia, entonces te sientes feliz en ese punto. Y precisamente allá donde no se puede discutir, allá donde está la soledad, es donde nace el totalitarismo, ¿no? Y esas relaciones entre esas sociedades donde esa soledad, donde no puede haber ese debate de lo que Rosa nos quería hablar, y no va a poder hacerlo porque nos quedamos sin tiempo. Y para hilar todo esto quiero acabar con un fragmento que nos ha propuesto Fabián y que nos lo va a comentar y que nos lo va a traducir también. Es de BoJack Horseman. And you're going to do everything you can to fill that hole with friends and your career and meaningless sex, but the hole doesn't get filled. And one day, you're going to look around and you're going to realize that everybody loves you, but nobody likes you. And that is the loneliest feeling in the world. Cuéntanos, Fabián. Bueno, en este clip de, según el guión, BoJack Horseman... Lo tengo bien aquí puesto, lo he puesto mal en un sitio y no en otro. Vaya. Pásame una, Fabián. Tú a mí no me perdonas muchas, ¿eh? Bueno, en este clip hemos escuchado al protagonista de BoJack Horseman, que es un caballo, hablar sobre cómo... Bueno, en su caso la serie habla de temas como la depresión y otros problemas de salud mental, y cómo intenta llenar ese vacío que es su depresión y su soledad con
sexo, con drogas, con alcohol, y nunca se llena. Y de hecho dice al final, y es la frase por la que escogí este clip, porque me parece que resume muy bien de lo que hemos hablado de el sentimiento de que el peor sentimiento es estar acompañado y sentirte solo. Y dice, te das cuenta que a todo el mundo le gusta, pero nadie te quiere. Y es, wow, me parece muy duro. Y además, con este clip se puede hablar, si tuviésemos más tiempo, de algo que creo que ha estado latente debajo de toda la conversación, que es los otros problemas de salud mental que acarrea la soledad, la depresión, la ansiedad, que acarrea, o que la soledad puede aparecer como consecuencia de. Pues con esta reflexión de Fabián hacemos una ronda rápida y nos vamos brevemente. ¿Con qué queréis concluir? ¿Cuál queréis que sea vuestra penúltima palabra? Sergio, por ejemplo. Bueno, que la soledad, por supuesto, siempre tiene que ser voluntaria. Y si es involuntaria, no hay que tener miedo para pedir ayuda e intentar abrirse a los demás, porque seguro que hay gente que, como tú, no quiere estar solo, y seguro que hay gente pues que está dispuesta a ayudarte. Y bueno, yo creo que es ese sentimiento otra vez, ¿no? De volver a sentirte parte de la colectividad, de crear otra comunidad a partir de ruinas. Bruno. Yo lo que diría y les pediría a cualquiera, que no se, o sea, que se abran y no se busquen autodestruir, que no se destruyan a sí mismos, ni piensen que son basura, que yo creo que son las peores palabras que te puedes repetir a ti mismo durante el resto de tu vida. Muchas gracias, Bruno. África. Pues yo quería hablarles justo a las personas que sí quieren estar solas, aunque sea solo en algunos momentos de su vida, para decirles que aunque la soledad se vea como un tabú realmente, porque las personas que están solas, por ejemplo, en un sitio en el que no se suele estar solo, como en un restaurante, se les suele mirar muy mal, pero quería decirles que realmente estar solo está bien, o sea, puedes estar solo cuando lo necesites. Y Rosa, para acabar. Para acabar, simplemente una propuesta para que quede para la reflexión, y reproduciendo a Erich Fromm, que dice que el hombre se refugia de la soledad a través de la sexualidad, la creatividad y el conformismo. Ahí queda para análisis. Sabes que tú nunca estarás sola, soledad, porque tu lamento es el nuestro en realidad. Oh, soledad. Esta ha sido la tertulia de hoy. Me han acompañado África Ortiz, muchas gracias. Gracias a ti. Bruno Sánchez. Gracias a ti, pero... Fabián Ponce. Muchas gracias. Rosa Corchete. Gracias, gracias. Sergio Sánchez siempre. Por supuesto que sí, aquí seguiremos. Y acabamos este programa, como tantos otros, con Memorias de África. Sabes que tú nunca estarás sola, soledad, porque tu lamento es el nuestro en realidad. Oh, soledad. Oh, eres tú quien me acompaña, soledad. Si la fe mueve montañas, yo las quiero sobrevolar, soledad. Soledad. Santa paciencia que me ha abandonado, madre de todos los desamparados. Este camino cubierto de espino se hace más corto si estás a mi lado. Si eres tú quien me acompaña, soledad. Si la fe mueve montañas, yo las voy a sobrevolar, soledad. Soledad.
Memorias de África. La recomendación literaria con África Ortiz. Buenas tardes, chicos. Hoy voy a hablaros de Kowloon Generic Romance, un manga escrito y dibujado por la mangaka Jun Mayuzuki, serializado en la Weekly Jump desde 2019. A España el primer tomo llegó en 2022 gracias a Norma Editorial y el último, el número 8, salió en junio de 2024. Es una serie todavía en publicación que en Japón ha llegado al tomo número 10. La historia va desvelándonos poco a poco el romance entre Kujirai y Kudo, dos agentes inmobiliarios que viven y trabajan en la ciudad amurallada de Kowloon, una ciudad sin ley que se ganó el sobrenombre de ciudad hormiguero porque llegó a ser el territorio más densamente poblado del siglo XX. Se sabe que en 2,6 hectáreas llegaron a habitar 33.000 personas y se especula que en el momento álgido la cifra pudo haber llegado a 50.000 habitantes, confinados en 350 edificios construidos sin separación entre ellos, donde los servicios públicos y las medidas de salubridad pública no existían. Mayuzuki incluye en su narrativa muchas de las características de esta ciudad, como la escasez de luz solar en los niveles inferiores, la laberíntica red de pasillos y escaleras de los niveles superiores que permitían recorrer la ciudad entera sin pisar tierra firme, pero que podían acabar abruptamente en cualquier lugar, los derrumbes frecuentes por la mala calidad de los materiales de construcción, la basura que se llevaba a los tejados, la explotación de trabajadores en el negocio de las falsificaciones, los médicos y dentistas sin licencia que en esta obra se metamorfosean en una empresa de cirugía estética. Pero la ciudad amurallada de Mayuzuki es un lugar entrañable, aquejado de melancolía, que deja fuera las salas de juego, los burdeles y los fumadores de opio controlados por las tríadas, las empresas alimenticias no reguladas, el nivel alto de criminalidad, las durísimas condiciones de vida, la insalubridad, la falta de servicios como agua corriente, la humedad que rezumaba de las paredes, el olor nauseabundo acrecentado por el calor húmedo, la alta probabilidad de contraer enfermedades, la falta de médicos cualificados, la falta de espacio y la pobreza que había llevado a aquellas personas allí, porque era el único lugar donde podían permitirse vivir. Mayuzuki crea un espacio ficticio en el que conviven elementos del pasado que ya no existen, como la propia ciudad amurallada que fue derruida en 1994, con elementos futuristas propios de la ciencia ficción. Su estilo de dibujo es distintivo, precioso y muy cuidado, lo que hace este manga una joya que aborda el tema de la identidad desde perspectivas muy en boga hoy en día, como la cirugía estética y otras que no desvelaré para evitar spoilers. Kujirai, nuestra protagonista, descubre un día una verdad sobre sí misma de la que no era consciente y que le lleva a replantearse quién es y cuáles son las cosas que conforman su identidad, mientras descubre poco a poco la anomalía que constituyen tanto su existencia como la de la ciudad en la que habita. Acabas de escuchar La Penúltima Palabra. Para seguir escuchándonos y no perderte ningún episodio, puedes seguirnos en Spotify o en redes sociales. Volvemos el próximo martes a las 7 de la tarde. ¡Hasta más ver! ¡Chao!